Para explicar el contexto histórico del conflicto en Ucrania, se debe partir de tres puntos: revolución, anexión y rebelión. Esta primera etapa transcurre durante noviembre de 2013 a mayo de 2014, debido al rechazo del presidente ucraniano por un acercamiento con la Unión Europea y retomando a sus alianzas con Rusia, terminando en la destitución de Viktor Yanukovych y celebrando nuevas elecciones, posicionando a Petro Poroshenko como nuevo presidente. En la segunda etapa, Rusia anexa Crimea a su territorio mediante un referéndum, pero que a ojos de los ucranianos fue considerado como un referéndum a punta de arma. Finalmente, las dos etapas anteriores desembocan en una rebelión en la región del este del país, dando lugar a una guerra civil cuya escalada ha significado un alto precio en bajas civiles y militares. El conflicto ve un fin difuso debido a los fallos en los acuerdos de Minsk y el nivel de involucramiento de Rusia. La posición adoptada por Ucrania puede considerarse como la de un negociador de tipo duro, ya que ha defendido sus intereses frente a los rebeldes prorrusos y Rusia, de manera firme e incluso conflictiva, en la que han primado los intereses propios, como recuperar el territorio, frenar la escalada del conflicto y mantener a raya a los rebeldes. Además de los intereses políticos y económicos, como el paso y el control de las exportaciones de gas natural y crudo, o la relevancia política a nivel del bloque de Unión Europea y Estados Unidos, frente a Rusia. Asimismo, Ucrania mantiene que Rusia debería efectuar las debidas reparaciones conjuntamente con el retiro de sus tropas del territorio ucraniano. La justificación a las acciones del gobierno ucraniano referidas a la conformación de la Guardia Nacional y los ataques e incursiones en el este del país están basadas en el contexto histórico, cuyas repercusiones han resultado en una crisis sociopolítica en la que el conflicto ha escalado hasta convertirse en una guerra civil, lo que a los ojos de la comunidad internacional se divide en dos bandos: el gobierno ucraniano y la DPR. El gobierno ucraniano, respaldado por la Unión Europea y Estados Unidos, se ha orientado a tomar acciones de uso de la fuerza para contrarrestar los ataques producidos por los rebeldes y por las unidades rusas. Defender sus intereses y su territorio es primordial en este caso con una base legal y respaldo internacional. ¿Cuáles serían las violaciones que se han llevado a cabo en este conflicto por las partes involucradas? A ver, primero hay que mirar cuáles son los actores, y para poder hablar de violaciones hay que hablar de los derechos y las obligaciones que tienen. ¿Qué es lo que sucede? Aquí básicamente se habla de dos actores, que es el Estado y el pueblo o la población. Básicamente desde ese contexto se podría pensar que estaría en un posible proceso de discusión el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El derecho a la autodeterminación de los pueblos hoy, cuando entra en conflicto con el derecho a la integridad territorial, la doctrina y la jurisprudencia nos ha dicho que va a primar el derecho a la integridad territorial, a menos que se den dos excepciones, que es la recurrencia y la sistematicidad en la violación de derechos humanos, y además el cierre de canales de participación política donde hay una población totalmente descontenta que no puede plantear sus decisiones. Sin embargo, el ejercicio del derecho a la autodeterminación de un pueblo le impone obligaciones al Estado. Y la primera obligación que tiene el Estado es la obligación de respetar, la obligación de poder promover que el pueblo ejerza sus derechos, que el pueblo se autodetermine, que el pueblo mantenga sus propias costumbres, sus propias características culturales, políticas, religiosas. Entonces, si el Estado no cumple con esas decisiones, si el Estado impone una visión, si el Estado niega la posibilidad de participación, estaría violentando el derecho a la autodeterminación, sin que eso signifique el derecho del pueblo también a escindir, a separarse y a causar un desmembramiento del territorio del Estado. Entonces, esos serían en principio los derechos y obligaciones que hay que analizar y lo que se podría estar violentando. A primera vista parecería ser que es la responsabilidad del Estado al no promover y al no permitir el ejercicio de la autodeterminación del pueblo, llevado a tal extremo que el pueblo ha planteado la posibilidad también de separarse, igual que lo hizo el pueblo de Crimea. Ahora, con la segunda pregunta, debido a la ineficiencia que han experimentado los acuerdos de Minsk, ya que han sido incumplidos por ambas partes, ¿cuál sería la solución que puede contribuir a su cumplimiento?
A ver, siguiendo el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, siempre tenemos que recurrir el sistema internacional ha establecido la posibilidad de una solución pacífica de la migración, se puede recurrir a un proceso de negociación. Los acuerdos, si bien los acuerdos son un elemento muy importante para establecer derechos y obligaciones, para establecer el camino para alcanzar la paz y la solución a la controversia, más bien creería que partiendo de los incumplimientos se puede llegar a un proceso de negociación que dé como resultado otros acuerdos, pero no simplemente acuerdos que se sientan y firman, sino acuerdos que tienen previo un proceso de negociación donde las partes llegan, negocian, ceden y sobre la base de eso se llegan a acuerdos con el compromiso de las partes de cumplir con los puntos. Con la tercera, ¿cuál ha sido la postura de la comunidad internacional y qué reacciones se pueden esperar en un futuro según cómo se desarrolle o no el conflicto? Yo creo que la comunidad internacional, hay que separar comunidad internacional, es decir, cuál es la postura de los estados frente a sus posiciones políticas. Y hay que separar la postura de la comunidad internacional entendida como organizaciones internacionales, principalmente como la Organización de las Naciones Unidas. Creo que de ninguna manera a ningún estado le puede convenir y ningún estado va a tener como propuesta de hecho la desmembración de un estado. Pero de todas maneras hay que ver también los intereses políticos que tienen otros estados y en este contexto si tú le preguntas a Rusia y a sus aliados qué quieren, les parecería lo mejor que se dé una desintegración territorial, pero si tú le preguntas a las Naciones Unidas basados en los antecedentes ya jurisprudenciales y doctrinales, pues creo que lo más importante aquí es como tratar de solventar la integridad territorial, pero no una integridad territorial tampoco solo porque sea integridad territorial, sino una integridad territorial que respete los derechos de los pueblos que están reclamando el ser escuchados, el ser visibilizados, el ser tomados en cuenta. Pero entonces hablar de comunidad internacional es como separar la postura de los estados y sus intereses y sus posiciones políticas que se dan en el sistema internacional y la postura de las organizaciones internacionales encargadas de materializar la paz y la seguridad. ¿Qué puntos consideras son los más importantes al tratar al momento de realizar la negociación, considerando que nuestra parte, Ucrania, ha sido la más afectada? Yo creo que básicamente yo creo que Ucrania ha sido bastante afectada, incluso hablando del tema de sus derechos. Ucrania es un estado, por ende, poseedor de derechos, poseedor de la posibilidad de hacerlos exigibles. Entonces, yo creería que lo más importante es considerar el tema de la integridad territorial, pero sin desconocer también las obligaciones que tiene Ucrania frente a su pueblo, es decir, cómo materializaría y cuáles serían los elementos que se van a tomar en cuenta para poder solventar el conflicto. ¿Considera pertinente se realicen reparaciones a Ucrania por parte de Rusia debido a las incursiones de infantería y material bélico que se han comprobado y han significado daños a las fuerzas militares ucranianas y a los civiles? Todo acto ilícito en el marco del derecho internacional, todo incumplimiento de una obligación internacional genera la responsabilidad internacional. Y en el sistema internacional la responsabilidad es sinónimo de reparación, es decir, de ley. Si hay un incumplimiento, si hay un uso ilegítimo de la fuerza, que está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, que está prohibido por una serie de tratados internacionales posteriores a la Carta de la ONU, de hecho, las reparaciones también tendrían que ser parte del proceso de negociación, o por lo menos tendría que exigírsele a Rusia un proceso de unas reparaciones. A nivel humanitario, las organizaciones internacionales no han tenido una relevancia real en cuanto a la ayuda a la población civil. ¿Cuál considera usted que esta es la razón de esto? Entonces yo creo que uno de los problemas aquí en Ucrania es que no se está tomando en serio el conflicto, es decir, miramos el tema de Crimea como no pasó nada. Ahora miramos el tema sin tomar en cuenta las consecuencias que está teniendo el conflicto. Entonces yo creo que primero es un tema de visibilizar el conflicto, de tomar en cuenta las consecuencias que podría tener para la población civil y de la necesidad que en este momento la sociedad civil requiere una protección humanitaria y una asistencia humanitaria que permita que no tengamos unas consecuencias peores que afecten más a la población. Pero para mí el principal problema es una falta de visibilización del conflicto y de las consecuencias que este puede tener. Listo. Muchas gracias a la docente Alejandra Cárdenas y esta fue la ronda de preguntas en la entrevista. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, chévere. Muchas gracias. Ustedes preguntan, Buenas chicos. preguntas. Gracias, profe. Muy buenas preguntas.
Para concluir en el caso Ucrania versus República de Donetsk, es necesario recurrir a la negociación como un medio de arreglo pacífico. Es un conflicto que se caracteriza principalmente por los intereses de territorio, político, económico, social y cultural, y que existen de por medio. Cabe recalcar que lo interesante de este caso es el factor de que ambas partes son tan distintas y el hecho de llegar a un diálogo se convierte en algo muy complejo para ambas partes. Asimismo, para nosotros fue importante analizar este caso a partir del derecho internacional. Primero porque la mayor parte de esa negociación se toma en cuenta más los intereses políticos y económicos y se deja de lado el tema de los derechos humanos. Sin duda, este conflicto viola algunos, como ya lo mencionó la profesora Cárdenas, y de hecho, al momento de negociar es fundamental que las partes tomen en cuenta este aspecto, para llegar así a un acuerdo que no solamente traiga beneficios de poder, pero también que vengan a respaldar a las poblaciones, en este caso a la de Ucrania, que son los más afectados. Por último, creemos que la entrevista con la profesora Cárdenas nos ayudó a entender dónde está encaminado dicho conflicto y como mencionó Juan Manuel antes, el diálogo es crucial y para resolverlo de manera pacífica, los tratados y por ende el compromiso entre ambas partes son sin duda la mejor solución.